Hola, muy buena noche para todos. Bienvenidos a este especial de noticias en France 24, donde hoy vamos a analizar el complejo y delicado panorama político y social que vive Colombia debido a las marchas en contra del gobierno del presidente Iván Duque. Hoy, 5 de mayo, se cumplen 8 días de protestas en contra del gobierno de Duque. Los manifestantes se cuentan con una larga lista de demandas luego de que la violencia empeorara durante la noche en la capital, Bogotá, donde 25 estaciones de policías fueron atacadas. A una de ellas le prendieron fuego mientras los oficiales permanecían adentro. Las protestas originalmente fueron convocadas en oposición al plan de la reforma fiscal ya retirado. Sin embargo, las movilizaciones continúan de manera mayoritariamente pacíficas y los ciudadanos exigen retirar un polémico proyecto de reforma a la salud y exigen también el fin de la violencia policial. En horas de la tarde se concentraron y se conocieron denuncias de congresistas que afirmaron que manifestantes intentaron ingresar al Congreso de la República y hubo choques con la policía. Las manifestaciones han dejado al menos 24 víctimas mortales según la Defensoría del Pueblo colombiana y 37 de acuerdo con ONGs locales. Estamos en vivo con nuestros periodistas desde Cali, Luis Muñoz, y también desde la ciudad de Bogotá, la capital del país, Marina Sardiña. Y quiero empezar con nuestra periodista Marina Sardiña. Marina, muy buena noche. Usted se encuentra en una de estas movilizaciones y manifestaciones en la ciudad de Bogotá. Le pregunto el balance de la jornada hasta ahora. ¿Cómo ha transcurrido las manifestaciones? Bueno, buenas noches, Raúl. Las manifestaciones durante el día de hoy han sido muy tranquilas. Han comenzado a primera hora de la mañana en uno de los puntos más céntricos de la ciudad, el Parque Nacional, y han transcurrido de forma tranquila, pacífica. Había miles de personas en las calles que estaban coreando cánticos, arengas, había batucadas, había eventos artísticos, porque hoy el día ha sido tranquilo y pacífico. Si bien se han dado algunos hechos de violencia en el centro, en la Plaza Bolívar, en el resto de la ciudad, como hemos podido comprobar durante todo el día que hemos estado acompañando a los manifestantes, ha sido tranquilo. Ahora mismo estamos aquí en el norte de la ciudad, en el Monumento de los Héroes, donde han llegado los estudiantes y están coreando cánticos y siguen resistiendo. A pesar de la lluvia que está cayendo, los manifestantes continúan aquí en una jornada relativamente tranquila, como digo. Ahora, Marina, le quiero preguntar algo curioso, y usted que ha cubierto todas estas manifestaciones en la ciudad de Bogotá me lo puede contestar, y es que ¿cuál es el sentir de la gente? Que la gente sigue protestando a pesar de esta retirada de la reforma tributaria que fue como la gota que derramó el vaso para todo este estallido social de nuevo en Colombia. ¿Por qué sigue protestando la gente? ¿Cuáles son las nuevas exigencias? Sí, de verdad, Raúl, esto fue una gota que como el vaso, como dices, porque las protestas vienen sucediéndose desde el pasado 2019 y durante la pandemia ha habido un incremento de la pobreza del 42,5% de los ciudadanos colombianos están en situación de pobreza. Este es uno de los motivos por los cuales los manifestantes se están manifestando hoy aquí, pero también por el clima de violencia que se ha vivido durante las protestas. La represión, como vienen condenando organismos internacionales y también organismos colombianos, ha sido muy fuerte contra los manifestantes, en su mayoría pacíficos. Sí ha habido ciertos enfrentamientos con ellos, pero la violencia policial ha sido muy fuerte y este es uno de los lemas que se está repitiendo hoy aquí en las calles, y es que cese la violencia, que cese la represión contra los manifestantes que están exigiendo derechos, que están exigiendo mejores salariales, que están exigiendo retirar la reforma a la salud. Y también debido a la situación de la pandemia, como digo, ha agravado mucho la situación económica en el país y por ello los manifestantes continúan aquí y el lema principal, como digo, es el cese de la violencia policial contra los manifestantes pacíficos, en su mayoría jóvenes. Así es, Marina, usted también habló de dos puntos importantes. No hay que olvidar que Colombia está pasando por el tercer pico de la pandemia de COVID-19 con un elevado número de fallecidos diarios y también de contagios diarios. Además, con estas manifestaciones, pues posiblemente por las aglomeraciones se pueden dar mayor número de contagios. Marina, ya la ciudad de Bogotá, por ejemplo, está con más del 95% de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Y también usted, Marina, hablaba de las condenas internacionales. Le quiero preguntar, luego de este rechazo internacional de organismos internacionales, valga la redundancia, le quiero preguntar cómo se ha comportado la policía en la capital colombiana y también si la gente tiene miedo de este tercer pico de la pandemia.
Bueno, pues durante el día apenas hemos visto presencia policial en las marchas, acompañando a los manifestantes. No hemos visto en sí presencia policial. Sí es cierto que en el centro de la ciudad, como digo, hubo un pequeño altercado, un pequeño grupo de manifestantes intentaron asaltar el Congreso y la policía antidisturbios los dispersó con gases lacrimógenos. A partir de aquí lo que sucedió es que sí que se han llevado a cabo una represión bastante fuerte en el centro de la ciudad, donde, como digo, han estado lanzando gases lacrimógenos, estaban las tanquetas, pero eso ha sido en el centro. En el resto de la ciudad ha habido una calma tranquila, unas marchas pacíficas con cánticos, no ha habido apenas presencia policial y eso pues es destacable porque durante estos días sí hemos visto mucha presencia policial. Y en cuanto al coronavirus, realmente este fin de semana la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha levantado las restricciones que vienen impuestas desde hace más de 3 semanas del pico y cédula, que es para entrar a los comercios, y también ha dicho que va a reabrir los restaurantes y otros tiendas y supermercados. No sabemos muy bien si esto es en respuesta al paro nacional o es una petición que viene siendo de los comerciantes colombianos debido a que la crisis económica se está agravando muy fuertemente debido a la pandemia. Así es, Marina, gracias por la información desde la ciudad de Bogotá. En un momento vuelvo con usted para una actualización de lo que ocurre en las calles de la capital colombiana. Por lo pronto, me voy hasta la ciudad de Cali, Santiago de Cali, con nuestro enviado especial, Luis Muñoz. Luis, muy buena noche. ¿Dónde ha estado el día de hoy? Y también le pregunto, ¿qué ha visto en la ciudad? ¿Cómo están los ánimos? Buenas noches, Raúl. Mira, sí, hoy hemos estado en un barrio conocido como Puerto Rellena, que ahora ha estado rebautizado como Puerto Resistencia. Allí hemos podido entrar y hemos encontrado que los manifestantes tienen como una especie de glorieta controlada donde no puede acceder la policía. La verdad es que tienen una gran organización, se comunican, autorizan el paso y dentro pues hemos podido ver que hay un sitio donde no hay control del Estado, pero sin embargo hay la estación de policía, ahora es una biblioteca donde ellos se gestionan las bebidas, donde ellos se gestionan las comidas, donde hay actuaciones artísticas, donde también hay presencia de la Minga que está apoyando a estos jóvenes y hemos podido conversar con ellos y también con otros vecinos y lo que nos hemos encontrado es algo sorprendente y es que los vecinos apoyan a estos manifestantes. Son jóvenes que nos han contado que están cansados de la pobreza en una ciudad como Cali que tiene cerca de 1 millón de habitantes en pobreza extrema. Unos datos que la verdad que son alarmantes y ellos nos decían todo el rato que no son vándalos y que también nos decían que piensan resistir y que la policía les está atacando. Ahora, Luis, usted que ha estado también unos cuantos días en la ciudad de Cali, le pregunto cómo están las calles. El mundo también ha conocido pues todo lo que ha ocurrido, el vandalismo en algunos sitios, el choque con la policía, los manifestantes, pero le pregunto a usted que está en la ciudad de Cali, ¿cuál es el ambiente real en las calles? Sí, aquí con el equipo, con mi compañero, con el cámara Juan Carlos Zapata, conversamos mucho de lo que nos está costando asimilar realmente lo que estamos viendo, ¿no? Las calles de Cali, por ejemplo, hoy durante el día no hemos visto presencia policial ni militar. Sin embargo, ahora que ha llegado la noche frente al hotel, han pasado como 20 motos con un policía y con un agente de SLMAT, la unidad antidisturbios. Entonces, nos cuesta un poco entender, ¿no?, la dinámica, las calles desiertas durante el día, se ven pocos coches, se ve poca gente por la calle, excepto en los puntos de concentración que se han formado alrededor de Cali, que son como puntos, conocen los manifestantes, de resistencia, donde son como comunidades autónomas, ¿no? Cabe destacar, pues eso, ¿no?, que la policía es lo que está denunciando todos los manifestantes en los barrios, que por favor piden que se vayan las organizaciones de derechos humanos por la noche, que es cuando aparece la policía y cuando se están denunciando esos actos de abuso policial. Luis, y también le quiero preguntar sobre el desabastecimiento en la ciudad de Cali, tanto de comida como de combustible, que también se habla mucho por las redes sociales. Hay muchas denuncias de ciudadanos sobre el desabastecimiento en la ciudad. ¿Qué hay sobre esto? Es lo que están denunciando gran parte de vecinos. Sin embargo, nosotros hoy, por ejemplo, hemos entrado a un supermercado y sí que es verdad que estaban todos los cajones y estanterías vacíos. Luego hemos estado también en una tiendita de barrio y ahí sí que hemos visto que había abastecimiento. En cuanto a la gasolina, por ejemplo, nuestro conductor hoy ha estado horas desde las 5 de la mañana hasta cerca del mediodía para poder repostar. Sin embargo, también hemos visto como en otra estación había manifestantes que habían tomado la manifestación y se estaban sirviendo gasolina. Entonces, todo en Cali ahora mismo es muy incierto en todos los aspectos. También cabe destacar que han conseguido por Sameco, uno de los puntos más calientes de la ciudad de Cali, abrir un corredor humanitario por el que estarían entrando alimentos.
Luis, muchísimas gracias por toda la información. Vuelvo con usted más adelante para seguir hablando de esta situación que hay en el departamento del Valle del Cauca, en la ciudad de Cali, en el suroccidente del país de Colombia. Quiero saludar ahora a nuestro primer invitado, Víctor de Correa Lugo, profesor universitario, analista internacional. Víctor, muy buena noche. Un gusto saludarlo nuevamente. Le pregunto, en su opinión, el balance de estas protestas, tanto político como social. Cosas. La primera es que se tomó una reforma tributaria que no recogía el sentir de la población colombiana. Ni personas doctas en economía, ni las personas de a pie que hacen mercado en la esquina se sentían reflejadas, se sentían respetadas con una reforma tributaria tercera bajo el gobierno de Duque, que buscaba ahondar la brecha entre los más ricos y los más pobres. Colombia es uno de los países con mayor inequidad en el mundo y la reforma tributaria no buscaba más que ahondar en ese modelo. Por eso, más allá de discusiones tecnocráticas que les encanta mencionar a los señores defensores del gobierno, lo que uno encuentra de fondo es que la gente dijo: no más, no vamos a pagar más impuestos, mientras el gobierno se gasta unas billonadas de pesos queriendo comprar aviones de guerra o en términos de la corrupción. Y en términos sociales yo veo un gran despertar de la sociedad, especialmente de los jóvenes, de sectores importantes que vemos ahora mismo en imagen, como el sector salud, de diferentes, hoy marcharon por ejemplo los recicladores, los indígenas, y son el fiel reflejo de un país que no se siente reconocido ni en los partidos políticos ni tampoco en la institucionalidad. Entonces, lo que se demuestra aquí, primero, es que las calles son capaces de tumbar una reforma agraria, tributaria, de tumbar a un ministro y de imponer una agenda política que sea más acorde a la realidad. No se puede seguir gobernando de espalda al país. Ahora, Víctor, ¿por qué presentar el proyecto ahora y por qué ir directamente con un plan tan ambicioso y agresivo, si se quiere, para la clase media colombiana? Además, le pregunto, ¿cuál es la situación real y actual fiscal de Colombia? A ver, Colombia es un país de renta media, donde no es un país pobre. El problema no tiene que ver con la disponibilidad de recursos, tiene que ver con esos recursos, para dónde van y cómo se manejan y con qué criterios se manejan. Por ejemplo, en materia de salud, nosotros tenemos muchos recursos en salud, pero esos recursos se los apropia el intermediario financiero llamado en Colombia EPS, que es la que regula la relación entre los hospitales y los pacientes. Igual podríamos mirar con diferentes sectores. Cuando uno piensa cómo un gobierno reparte el presupuesto, pues vemos que hay un gran presupuesto para la lucha armada, para las Fuerzas Armadas, pero hay un bajo presupuesto en términos, por ejemplo, de educación. Solo para dar un dato, la semana pasada, según cifras oficiales, demuestran que el 42% de la población colombiana, o sea, 21 millones de personas, están por debajo de la línea de pobreza. Entonces nosotros no entendemos cómo, frente a un drama tan grande, se cae en el error de querer cobrarle a la gente, de seguirle sacando los recursos a la gente. Es más, si revisamos cómo se supera la crisis de la Gran Depresión del 29 y el Plan Marshall de la Segunda Guerra Mundial, pues lo que encontramos es que el Estado juega un papel de inversor para reactivar la economía. Aquí se han presentado 7 proyectos indicando de dónde se puede sacar plata para la renta básica, para que la gente pueda comer, comprar, reactivar la economía. Sin embargo, el gobierno no hace caso a ello. Sí había destinado una ingente cantidad de dinero para la aerolínea Bianca, que ni siquiera es una aerolínea que sea colombiana. Ha habido una cantidad de recursos para comprar equipos de vigilancia y modernizar sistemas de escoltas en el país en medio de la crisis. No ha habido una gestión adecuada de la pandemia. Entonces, la crisis estructural de injusticia y de inequidad, más la crisis de pobreza de los últimos años, que hizo aguas en el año 2019, más el manejo de la pandemia, que a todas luces y con datos estadísticos y números claros demuestran la gran equivocación de la política frente a la pandemia. Se suman esos 3 criterios para explicar por qué se vuelca la ciudadanía a partir del 28 de abril a las calles.
Y porque además, Víctor, le pregunto, el presidente Duque y su gobierno intentaron poner esta reforma tributaria en medio de este tercer pico de la pandemia de COVID-19, donde la gente está cansada del encierro, cansada de no poder trabajar, pues evidentemente los recursos han mermado en la sociedad colombiana. ¿Calcularon bien el costo político? Yo creo que no, me parece que el problema de los gobiernos autoritarios que gobiernan dándole la espalda al país es que no miden la responsabilidad que tienen en materia de incendiar el país. Quien está incendiando el país no son los jóvenes, algunos de ellos muertos en las calles colombianas, no, son las políticas sociales que la gente ya no aguanta. Es decir, no es posible que en Colombia se le quieran poner impuestos agregados a los huevos, al café. Colombia es un país que produce café, el café colombiano tan famoso, bueno, pues ahora con nuevo impuesto, a una cantidad de cosas, decir que el azúcar no es un producto esencial, decir, la gente que se toma un café con azúcar para ir a comenzar el trabajo ya recibiría un impuesto del 19%. Es absolutamente injusto, es colocarle impuesto a las honras fúnebres. O sea, la gente decía, ya no tenemos derecho ni a morirnos. Eso es una realidad. Es decir, ahí están los números, los estudios estadísticos, las propuestas para creer que no es obra ni de un complot internacional, ni de una red de organizaciones del narcoterrorismo, como está diciendo el gobierno. No, esto es un paro donde la gente está saliendo a los barrios. Las imágenes que ustedes están mostrando en este momento son de gente joven, de gente con pancartas, con música, tratando de decir, oiga, escúchenos. Yo creo que es realmente, y la palabra es infamia, es infame tratar de representar un clamor constitucional, el derecho de la gente a la protesta, reducirlo a un problema de vandalismo, luego de vandalismo saltamos a un discurso de que no es vandalismo sino terrorismo, y a partir de ahí justificar unas cosas terribles que precisamente instituciones como el Congreso de los Estados Unidos ha salido a condenar, que la Unión Europea ha salido a condenar. Entonces no es una alcahuetería, ni una falta de tacto, ni un problema de terrorismo y vandalismo. Es una protesta social que la comunidad internacional está discutiendo, y lo que muestra el fracaso del gobierno en su gestión política, económica y social. Víctor, ya nos vamos a meter en esas aguas de lo que dice el gobierno, que detrás de estas protestas sociales entonces están grupos al margen de la ley como, por ejemplo, el ELN y algunas disidencias de la FARC y terrorismo doméstico. Pero hablemos de algo que también está en la mesa. Ya esta reforma tributaria, el presidente Duque dijo un paso atrás por todo lo que está ocurriendo en el país, pero permanece todavía en la ciudadanía el descontento social. Ahora se protesta contra una posible reforma al sistema de salud. ¿Qué hay con esta posible reforma al sistema de salud en Colombia? A ver, el sistema de salud en Colombia está creado, el nuevo sistema, a partir del año 1993, cuyo senador ponente de esa ley fue precisamente Álvaro Uribe Vélez, y copia el modelo de intermediación que se hizo en Chile, que hizo el dictador Pinochet. Es un modelo donde yo ya no voy a un hospital, no me relaciono directamente con un servicio de salud, sino que todo pasa por un intermediario que se llama EPS. Esa EPS es la que regula la relación entre el paciente, la persona, y el hospital. ¿Y qué hace? Para ganar, ofrece lo menos posible al paciente y paga lo menos posible al hospital. Ese modelo, lo estoy diciendo de una manera muy simple, tiene otras complejidades. Con el nuevo proyecto de ley no va a reformar la salud para resolver los problemas que ya ha evidenciado ese modelo durante 27 años, además con males que los hemos visto en la atención de la pandemia. Entonces, los médicos tienen un salario terrible, los enfermeros, el personal de salud en general, y vemos entonces ese mal pago, esa explotación laboral por culpa de una política, y es buscar la ganancia. Cuando la salud se vuelve una mercancía, pues no hay nada que hacer. El proyecto de ley que hay que es el famoso proyecto 010, no modifica eso, sino que lo perpetúa, lo ahonda y privatiza aún más el modelo cercano a un modelo como el que se vive en los Estados Unidos de HMO. Entonces, en ese sentido, el sector salud lo que ha dicho es, hombre, en vez de avanzar hacia la equidad, damos un paso hacia atrás. Por eso
economistas del sector salud, el personal de salud, el personal que está sufriendo el día a día la atención de la pandemia, rechaza esta pandemia, esta propuesta. También porque nos parece triste, es lamentable que la presente precisamente en la mitad de una pandemia. Entonces parece que la pandemia ha servido de excusa para la reforma tributaria, pero además de eso hay una reforma en salud, hay una reforma laboral en curso, hay una reforma de pensiones en curso y hay un gobierno profundamente autoritario. Entonces, si sumamos un gobierno autoritario que no da espacios políticos, un gobierno que no mira la realidad, un gobierno que no maneja la pandemia y una serie de políticas socioeconómicas que hacen agua, pues la gente hay que escucharla. Víctor, le invito a usted y a los televidentes que veamos la siguiente nota donde resumimos lo que ocurrió ayer, la jornada violenta que vivimos en la ciudad de Bogotá. Vamos a verlo. Colombia vivió una nueva jornada de tensión tras una semana de protestas en las calles. Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU rechazaron el uso excesivo de la fuerza, al margen de las manifestaciones que nacieron en rechazo al proyecto de reforma tributaria de Iván Duque y que tras su retiro derivaron en un reclamo por igualdad social y en rechazo a la violencia policial. Las organizaciones sociales que desde el pasado miércoles movilizan a miles de personas en todo el país salieron a las calles para exigir garantías constitucionales a la protesta, la desmilitarización de las ciudades y una negociación con el gobierno sobre el sistema de salud y la renta básica, entre otros puntos. Ante el escalamiento de las tensiones, el presidente colombiano anunció la instalación de una mesa de diálogo nacional para encontrar una salida pacífica. Que instalaremos un espacio para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones orientado a estos propósitos, en los cuales no deben mediar diferencias ideológicas, sino nuestro más profundo patriotismo. En este espacio es vital contar con todas las instituciones, los partidos, el sector privado, gobernadores, alcaldes y líderes de la sociedad civil, motivadas por el servicio a la ciudadanía. Los casos de brutalidad policial divulgados a través de redes sociales despertaron la alerta para la comunidad internacional. Dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta, pedimos calma. Recordamos a las autoridades estatales su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y la seguridad de la persona, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica. Artistas y deportistas colombianos también han condenado el uso desproporcionado de la fuerza para controlar la protesta social. Las páginas web del Ejército, el Senado y la Presidencia de Colombia fueron pirateadas. Además, el grupo de hackers Anonymous publicó una lista de correos y contraseñas de miembros del Ejército. Continuamos analizando lo que ocurre en Colombia debido a este estallido social que empezó en rechazo a la reforma tributaria que presentó el gobierno del presidente Iván Duque, pero ya fue retirada del Congreso. Estábamos conversando con Víctor de Currea. Víctor, vuelvo con usted. Ya estamos entrando en un círculo vicioso. Tú me agredes, yo te agredo con más fuerza. ¿Por qué optar por una represión tan violenta como la que ha sido denunciada por la ciudadanía y como la que hemos visto en las redes sociales? Me parece que tiene que ver con una concepción autoritaria del poder, que eso es una cosa muy típica del uribismo. Recordemos que el presidente Duque es la figura que es propuesta como candidato, o más exactamente impuesta como candidato por el señor expresidente Uribe. Entonces, a partir de allí se consolida un tipo de gobierno que es un gobierno autoritario, es una forma de entender la política donde media la fuerza, donde no media el diálogo, y el problema es que eso empuja a las comunidades a una acción similar, es decir, los indígenas colombianos protestan pacíficamente, mandan cartas, nadie les para bolas, bloquean la carretera, ahí sí les ponen cuidado. ¿Cuál es el mensaje que está mandando el gobierno colombiano? Es un mensaje triste, es un mensaje de, si usted respeta la norma, pide las reuniones, manda un proyecto, pide unas solicitudes, no es escuchado, pero si usted bloquea la calle es escuchado. Fíjense cómo es el Estado el que manda un mensaje que es terriblemente perverso. Ahora, por supuesto que ha habido actos de vandalismo, pero lo que no se puede es crear una mitología, por ejemplo, cuando salen hoy a decir es que hay grupos del ELN, es que hay fusilería de alto calibre en manos de las protestas. Hombre,
si alguien tuviera un fusil de asalto, créame que los helicópteros no volarían tan bajito. Eso nadie que sepa un poquito yo he cubierto algunos conflictos armados y nadie va a hacer un error de esos. Pero además de eso, no hay reportes de policías heridos de bala y me alegra y ojalá no los haya. Pero se crea una narrativa que invita a los medios de comunicación a que solamente veamos la pedrea y no los cientos de miles de personas que están pidiendo adecuadamente, respetuosamente unas solicitudes sociales. Lo otro que me preocupa mucho es que el debate se vuelve estético. Entonces se vuelve un problema de cómo se protesta, no de por qué se protesta. Y entonces las causas de la protesta, que es una pésima política social, terminan diluyéndose y de lo que hablamos únicamente son de las consecuencias de la protesta. Por supuesto que eso tiene un problema y es querer imponer una protesta entonces que se haga a las 8 de la mañana por el andén. Esto no quiere decir que la única opción sea la violencia como la que estamos observando ahora mismo en las imágenes. Yo no he dicho eso, no he patrocinado ese tipo de actos, pero estoy diciendo hay un afán por construir un sujeto político que se reduce únicamente a ser entonces lo más cercano a un terrorista urbano. Víctor, y ya vamos a hablar sobre esa proporción de represión con las manifestaciones y los actos vandálicos que sí es verdad que también se han presentado en varias ciudades, en la ciudad de Cali y la ciudad de Bogotá. Pero le quiero dar la bienvenida a nuestro otro invitado, Eduardo Rodríguez, representante a la Cámara del Centro Democrático, el partido de gobierno del presidente Iván Duque. Gracias por estar con nosotros, señor Rodríguez. Aquí en France 24 le deseo una muy buena noche y quiero escuchar su opinión y su posición sobre lo que está ocurriendo en el país y el balance que le da a todas estas protestas que hemos vivido los últimos 8 días. Pues como tú dices, no son tan buenas noches. Ha habido o ha existido en Colombia pues una zozobra que tiene que mirarse, observarse con mucha humildad, pero ante todo tiene que también mirar cómo nos escuchamos, cómo como ciudadanos entendemos primero que la protesta social es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución, que además hay que respetarla, pero que esa protesta social nada tiene que ver con hechos vandálicos, con organizaciones criminales que infiltran dicha protesta social, que, vuelvo y digo, es respetable. Yo mismo he sido autor de varias marchas cuando, por ejemplo, nosotros estábamos en contra de la impunidad del acuerdo entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Y salíamos a la Plaza Bolívar, marchábamos, protestábamos, recogíamos inclusive si dejaba alguien papeles en la Plaza Bolívar, limpiábamos la Plaza Bolívar, pero esas son las marchas que incentivan y que hay que escucharlas porque son parte de lo que la ciudadanía nos está diciendo y por supuesto que hay un descontento y lo importante no es mantener el descontento, sino cómo traducimos ese descontento en políticas públicas. Hay que recordar que ahorita estamos en el COVID, que tenemos uno de los picos más altos, que es parte de nuestra preocupación. Y vuelvo a decir, aquí lo importante es diferenciar las dos cosas, la protesta social y lo otro que es cómo se inquistan algunas organizaciones criminales y generan actos vandálicos que pues son reprimidos por la fuerza pública bajo una estricta protección de derechos humanos. Hay que recordar que Colombia ha avanzado mucho en capacitar a su fuerza pública en derechos humanos y pues también entender que así como lo muestran las imágenes, pues hay algunas organizaciones criminales que aprovechan, dicen que están haciendo protestas, pero lo que están haciendo es atacar a la fuerza pública a tal punto de que tratan de quemar a 11 policías aquí al sur de Bogotá, 11 policías que tienen hijos, que tienen esposa, que tienen miedo, que no quieren ya ni salir de sus casas y no entienden por qué se les trata de agredir y por qué se les trata de maltratar. Ahora bien, si hay personas o si ha existido seguramente actos vandálicos o actos no acordes a la ley por parte de la policía, pues nosotros somos una democracia y sabrá
sabrá la justicia castigar a aquellos que no han cumplido los protocolos de derechos humanos. Pero aquí lo que tenemos es que avanzar por una parte en el diálogo y rechazar completamente al vandalismo terrorista que quiere infiltrar la protesta y quiere generar miedo y caos en Colombia. Representante, pero si la policía, como usted bien lo dice, tiene miedo de salir a las calles por todos estos actos en su contra, ¿quién defiende al pueblo? Es que ese es un tema muy complejo, porque mire usted, yo le estoy hablando de lo que mis propios, las personas que cuidan de mí, porque pues he tenido varias amenazas por parte de del ELN, de las disidencias, trataron de hacerme un atentado. Pero ellos mismos me dicen, mire, nosotros queremos volver a nuestras casas, nosotros no salimos a una marcha para agredir a alguien, pero lo que uno ve sistemáticamente es que hay organizaciones criminales que andan haciendo y trataron de hecho de tomarse el Congreso y andan haciendo desórdenes, y a esas organizaciones criminales yo le he hecho un llamado a la ciudadanía para que empecemos nosotros como ciudadanos a expulsarlos, y expulsarlos por una parte de la marcha pacífica y por otra parte expulsarlos de nuestro propio entorno, a fin de que esas personas sean individualizadas, capturadas y judicializadas, y se respete por una parte la protesta social, pero también se respete a la fuerza pública, porque antes de portar un uniforme son seres humanos, y por eso nosotros hemos hecho el llamado a protegerlos. Gracias, representante. Ya vuelvo con usted. Quiero ir nuevamente con nuestro invitado, Víctor de Currea. Víctor, ¿hay terrorismo urbano infiltrado detrás de estas protestas, como lo dice el partido de gobierno del presidente Iván Duque? Yo quiero precisar algunas cosas. Yo no sé en qué país vive el señor congresista que nos acompaña, pero hace poco, Diego Cancino, el concejal de Bogotá, denunció cómo 11 personas jóvenes murieron calcinados en un centro de policía que fue incendiado por la policía en Soacha. Y mucha gente le pregunta a uno, hombre, ¿qué pasó con esa investigación? Aquí hubo 14 muertos entre el 9 y 10 de septiembre del año pasado. Y sin embargo uno pregunta, ¿qué pasó con la investigación? Hay cualquier cantidad de casos donde el SMAT ha asesinado jóvenes, como el caso de este muchacho Neira en el centro de Bogotá. ¿Y qué pasó con la investigación? Dio resultados 17 años después. Entonces, me parece que es profundamente peligroso mentir sobre la labor de la policía cuando uno ve prácticas que son sistemáticas y los derechos humanos son claros. La segunda cosa es que no hablemos de derechos humanos. O sea, el problema de los derechos humanos no es que hagan cursos. Yo he sido profesor de derechos humanos en cursos de la policía. Eso no se mide por cursos, se mide por resultados. Este año tenemos 32 masacres. Han matado 272 excombatientes de las FARC desde cuando se firmó el proceso de paz. Más de 500 líderes asesinados. Y estoy en contra del vandalismo. Termino citando un tuit que acaba de poner Carlos Caicedo, que es el gobernador de Magdalena, quien dice lo siguiente, comillas: en barrios de Santa Marta y Ciénaga, bandas de microtráfico y políticos de extrema derecha uribistas incitan a algunos con droga y dinero a la destrucción de CAIs y locales comerciales. Como periodista, cubrí las marchas del 21 de noviembre del año 2019 y vi y registré cómo varios de esos vándalos después terminaban del lado de la policía protegidos por ellos. Entonces, a ver, si vamos a hablar de vandalismo, no tengo ningún problema. Condeno el intento de incendiar a los policías, pero vamos a ser sinceros. Yo no creo que sea decente mentirle al país que nos está oyendo, sobre todo a un país que conoce lo que está pasando, que está hasta el copete de ver imágenes de policías golpeando de manera sistemática y un comandante de las fuerzas militares, un presidente que sale a aplaudirlos y a decirles lo que están haciendo está bien. Si esto fuera un Estado de Derecho, créame que en un Estado de Derecho no se verían balas recalzadas, como lo confesado ante la justicia, policías del SMAT con las cuales produjeron muerte en marchas estudiantiles, o el uso de armas de fuego dentro de manifestaciones. Yo creo que, o el asesinato de Dylan, ahora dirá Edward, que fue que, como decía la fiscalía, se le atravesó. Yo creo que hay que ser un poquito respetuosos, sobre todo porque no nos están entrevistando en Uzbekistán. Es decir, cualquier persona que nos está viendo puede salir a la calle, a las redes sociales y ver la realidad.
Entonces, claro que rechazamos la manipulación de las protestas sociales. En eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que las protestas sociales son un derecho constitucional. Pero lo que no podemos decir es que si un gobernador legítimamente elegido dice lo que dice, entonces aquí tratemos de decir que es el ELN y las FARC para desvirtuar los debates reales. Y es que la gente protesta porque gente como ustedes, las del Centro Democrático, proponen unas políticas sociales y económicas absolutamente inequitativas. Representante, voy con usted y para que, por supuesto, ejerza su derecho a la palabra de lo que quiera decir, y también le quiero preguntar cuál sería la proporción justa para que no resulten más actos de vandalismo y enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden. Yo partiría porque aquí tenemos que ponernos de acuerdo en lo fundamental. Y con todo respeto, profesor, yo creo que usted parte de la lógica de que yo soy mentiroso, y creo que yo en ningún momento he dicho mentiras. Tengo una visión del país, una visión que puede que a usted le suene equívoca, pero no parto de decirle a usted o de maltratar al oponente. Y en eso tenemos que cambiar, en eso tenemos que ponernos de acuerdo como colombianos, entender diferentes visiones y no solamente la visión que usted democráticamente representa. Yo quiero hacer advertencia de hoy lo que se ha reportado: 581 bloqueos, 695 uniformados lesionados, padres, madres, hijos, que están de ellos 25 hospitalizados, 324 civiles heridos. Y yo le quiero decir, ¿quién gana? Absolutamente nadie. Aquí nadie gana sobre esas lesiones. El asesinato de esos ciudadanos es completamente condenable, como es completamente condenable que a uno oficial de la policía le propinen más de 42 puñaladas. Eso no se puede justificar en una democracia. Y mire usted habla de un tema de un gobernador de izquierda en el en el norte del país, que es el gobernador del Magdalena. Y nosotros tenemos toda una información completamente diferente a la que usted está proporcionándole a la ciudadanía. Y es que el propio gobernador es el que está haciendo lo que usted dice. Entonces, aquí tenemos que desarmar la palabra y entender que, por un lado, hay unas quejas sociales que hay que mirar cómo solucionamos entre todos. Nosotros, ¿qué estamos proponiendo? Educación gratuita para estratos 1, 2 y 3. Estamos proponiendo llegarle a 5 millones de familias, o sea, casi 18 millones de colombianos, con más o menos 4.800.000 pesos al año. Eso es una política para reactivar la economía, para ayudar a la gente que hoy se está muriendo de hambre, que está reclamando. Para eso era la reforma social. Y hablemos de más temas, como es cómo tenemos que nosotros sostener unos programas sociales que nos han ayudado y que hemos venido trabajando no ayer, sino durante muchos años y que redujeron completamente la pobreza. Entonces, aquí lo que se trata es de aportar ideas de cómo solucionamos una problemática. Por supuesto que en mi partido, yo mismo salí preocupado cuando se presentó esa reforma, que le rogamos al gobierno que no se presentara presentada, que hubo errores. Y nosotros humildemente los aceptamos y los criticamos y dijimos no vamos a votar algunos temas esenciales de esa reforma. Pero aquí podemos quedarnos en dos temas. Uno, en la pelea, en la contienda, en mirar cómo se matan unos con otros, o empezar a aportar ideas a través del diálogo y solucionar problemáticas de fondo. Aquí hay una retórica que es muy preocupante. Me llama poderosamente la atención que usted habla de políticas contra la pobreza. Generando soluciones. Me llama la atención que usted habla de políticas contra la pobreza y que el Centro Democrático mejoró la lucha contra la pobreza. Bueno, el DANE, creo que usted respeta el DANE como fuente de información. Nos refleja que hay un aumento de la pobreza y estamos en el 42%. Pero totalmente de acuerdo. Me parece que eso sí, perdóneme, yo lo escuché, ahora le pido que me escuche, ¿no? Segunda cosa, lo que usted está diciendo de Carlos Caicedo, yo espero que usted lo demande. O sea, como usted me dice que usted no miente, pues vaya a los tribunales, porque ahí lo que yo cité, pues entonces demándelo. Lo que es cierto es que su partido es parte de los que han negociado cientos de acuerdos de carretera con los indígenas del Cauca,
decenas con los campesinos de Catatumbo y se los han incumplido de manera reiterativa. Me llama la atención que usted habla de los militares muertos, de los policías heridos, que me parece bien, pero no hay ninguna mención de su partido jamás condenando lo de Dylan. Jamás hay una mención de los 24 muertos civiles que se han hecho. No hay ninguna mención de usted sobre los muchachos que permanecen desaparecidos. No, por supuesto, ahora llaman al diálogo. ¿Por qué no aceptaron el diálogo en el 2019, por ejemplo, cuando se les planteó? Y por qué, si vamos a hablar de cosas serias, hablemos de cosas serias. Hablemos del fracking, hablemos del glifosato, hablemos de esas cosas. Ustedes no pueden incendiar el país y luego, cuando ven que la sociedad sale a la calle, salir a decir, hagámonos pasito. Me parece que es un acto de absoluta irresponsabilidad. No se trata de hacer llamados a la bandera. Claro, señor, me encantaría que nos sentáramos, pero uno tiene que sentar sobre cosas reales. Ustedes están llamando a hablar para resolver un problema social a la vacunación. La vacunación es el deber del gobierno uribista, perdón. Sobre la violencia, sí. Ustedes les valía sí. Con implementar el proceso de paz que lo hicieron trizas. Sobre la vulnerabilidad, las personas vulnerables, de verdad se necesita un paro para que ustedes entiendan que cumplirle a las personas vulnerables no es un favor, no es fruto de una negociación, es que es el deber constitucional que tiene el gobierno. Entonces me parece que las trampas en las que están cayendo ustedes son terribles, porque ahora que se sientan acorralados, ahora que la gente está en la calle, ahora que la gente está poniendo muertos que ustedes no reconocen y no reconocen en su dignidad, ahora que ustedes están asusando a sacar tropas, ahora que Uribe está llamando a la guerra, porque eso es lo que está haciendo, entonces ustedes llaman a la concordia y a la paz. ¿Por qué no lo hicieron en el 2020? ¿Por qué no lo hicieron en el 2019? Entonces, lo que uno no puede hacer es una encerrona a la sociedad y luego presentarse como... Qué pena los interrumpo para ir avanzando en soluciones a esta crisis política y social que vive Colombia en este momento. Me quedo con lo que dijo el representante de aportar soluciones. El tiempo se me acaba, solamente nos quedan aproximadamente 18 minutos de programa y quisiera tocar estos puntos de las soluciones a esta crisis que afecta tanto a Colombia en este tercer pico de la pandemia de COVID-19. Representante, ¿cómo queda el gobierno de Iván Duque después de todo esto? Perder al ministro de Hacienda, retirar esta reforma tributaria, ¿y qué soluciones le ponen entonces al país usted como representante del partido de gobierno? Nosotros hemos planteado dos elementos, uno que es vacunación masiva y reactivación segura. Vacunación masiva. Hoy tenemos 10 millones de vacunas, 9.600.000 vacunas, ya vamos para las 10. Hemos avanzado en que los mayores de 60 años estén vacunados y hemos avanzado poco a poco de acuerdo a lo que el mercado mundial de vacunas permite. A través del sistema COVAX estamos ayudándole a la ciudadanía. No obstante, tenemos unos problemas de reactivación económica muy complejos. ¿Qué necesitamos hacer? Crecer al 6%. Y para crecer al 6% hay que mantener una política social sostenible, hay que generar una política de emprendimiento y basado en eso nosotros hemos propuesto varias ideas, entre otras, cómo terminar las obras de infraestructura para generar, digamos que, empleabilidad, cómo reducir la tasa de desempleo, que es muy preocupante, y a través de políticas públicas generar que la ciudadanía pueda volver a la normalidad. Nosotros veníamos creciendo al 4,1%, nosotros veníamos cumpliendo en una agenda donde la inseguridad se ha bajado notablemente y nosotros veníamos trabajando arduamente por crear un país con equidad, con legalidad y con emprendimiento, que han sido las banderas que hemos abordado con el presidente Iván Duque. ¿Qué hay que hacer? Uno, el país tiene que ponerse de acuerdo de dónde va a sacar sus fuentes de financiación para cumplir con los programas sociales, para cumplir con los programas de emprendimiento económico y para cumplir las metas de legalidad que son parte fundamental de lo que el gobierno se propuso o lo que le propuso a los colombianos. Dos, en eso nosotros queremos y hemos hecho un llamado a todas las fuerzas políticas para dialogar sobre estos elementos de cómo salir adelante. ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cómo le vamos a cumplir a los más pobres? Sí. Y por supuesto, Víctor, que hemos bajado nosotros indudablemente en la pobreza. Creo que son 4 millones de colombianos que están pasando a la línea de pobreza y otros a otra proporción similar a la línea de pobreza extrema.
Aquí lo que tenemos que insistir es en cómo generamos soluciones y no solamente cómo seguimos incendiando el país, que es lo que muchos sectores que generan odio es a lo que le apuestan. Representante, gracias, y vuelvo con Víctor de Currea. Víctor, ¿qué posibilidades reales existe en este diálogo que llamó el gobierno para poder salir de esta crisis? Además, le quiero preguntar qué tan fortalecida queda la oposición con todo esto que está ocurriendo en el país, particularmente Gustavo Petro, que aspira a la presidencia el año que viene, en el 2022. Espero que me esté escuchando, Eduard, todavía. Sí. Hay una propuesta que hemos hecho desde las organizaciones sociales para reactivar la economía, se llama renta básica. El profesor Luis Jorge Garay ha demostrado, hay 7 proyectos de ley sobre cómo hacer renta básica. La renta básica permite salir de la crisis financiera y ganan hasta los empresarios. Entonces, me parece que esa es una salida, pero el gobierno no ha entendido la renta básica o cree que renta básica son 70.000 pesos mensuales. Segundo, lo de las vacunas, también en eso estamos de acuerdo, hay que resolver el problema de vacunación. Perdonen que diga mi profesión, yo además soy médico. El problema de eso es que hemos aprendido que eso no se hace sin cercos epidemiológicos, que es responsabilidad de las EPS, y sin dignidad del personal de salud. Entonces, la ley 010 es lo que menos sirve. Estamos de acuerdo. ¿Cómo garantizamos no vacunar, sino resolver los problemas de salud del país? Retiren el proyecto de ley 010, en eso estamos de acuerdo. Y lo otro, si realmente quieren vacunar al país, yo invito a Eduard a que hable con su partido y le pregunten al señor Duque por qué Colombia insiste en negarse a apoyar la suspensión de patentes a nivel mundial. Colombia se ha convertido en el palo en la rueda de la Organización Mundial de Comercio. El señor Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, acaba de decir: estoy de acuerdo con liberar las patentes para que produzcan vacunas todo el mundo. Y el señor Duque, en siempre las reuniones de la Organización Mundial del Comercio, no lo hace. Creo que tenemos que plantear 2 cosas: la observancia de derechos humanos y la no violencia. Sí, por supuesto, tenemos que entonces plantear caminos de diálogo ya, no para el 10, no para el 20 de mayo, ya mismo. Tenemos que discutir seriamente sobre la economía del país, en eso estamos de acuerdo con Eduard. Tenemos que garantizar un modelo de salud adecuado, pero además necesitamos resolver el problema de los derechos humanos. A mí me gustaría que el Centro Democrático dijera: vamos a hacer una investigación seria para que tanto los particulares como los miembros de la fuerza pública que han participado en crímenes durante estos días de protesta sean juzgados. El problema es que no podemos presentar como héroes a uno y como villanos a los otros. Yo aquí he condenado por igual las violencias, pero el Centro Democrático parece que hay una violencia buena y una violencia mala. Y ojalá seamos capaces dentro de este paquete de reactivar el proceso de paz. Solo 2 cositas. Sí. Si respetáramos la Constitución Política de Colombia y si aplicáramos lo escrito en el Acuerdo de Paz de La Habana, créame, Eduard, me alegra que esté ahí, créame que muchos de los problemas se hubieran resuelto. Entonces, estamos de acuerdo que tenemos que salir de esta encrucijada. Pero, Eduard, el problema fundamental no es la violencia. El problema fundamental es la política social. Representante, Víctor, tiene la palabra. Creo que podemos coincidir en muchas cosas y vuelvo a insistirle en algo. Aquí lo importante es escucharnos, y yo, si no lo escucho, vuelvo a reiterarlo porque lo dije al principio. Es condenable el que ataca a la fuerza pública, que igualmente si la fuerza pública ataca a un civil. Aún es mayor responsabilidad que la fuerza pública actúe de acuerdo a los protocolos de derechos humanos. Son fundamentales para sus servidores públicos, para servir en lo público, para proteger a la ciudadanía. Pero no obstante, vuelvo a insistir, aquí hay 2 actos diferentes. Uno, que son las protestas, que son sagradas, que hay que cuidarlas, y otra, la infiltración de algunas organizaciones criminales y extranjeras en esas protestas, de tal manera que si no fue claro, condeno aún más cuando un miembro de la fuerza pública actúa por fuera de la ley y actúa dolosamente. Representante, le quiero preguntar algo que me llamó la atención, como usted lo dijo y también otros representantes del partido de gobierno del Centro Democrático, y es que muchos no están de acuerdo con esta reforma tributaria que presentó, o en su totalidad que presentó el presidente Iván Duque. ¿Hay divisiones dentro del partido? Pues mire, parte de lo que el partido hace es generar democracia interna. Yo, por ejemplo, vengo de un municipio de Boyacá, de Aquitania, Boyacá. Yo soy víctima de la violencia
Cuando tenía apenas 6 años, mi hermano mayor fue asesinado. Nos desplazamos para Bogotá. Soy de colegio público. A través de un crédito en el ICETEX pude estudiar en la Universidad Libre de Colombia. Pero además de eso me he formado y he podido capacitarme, y hoy en día tengo el mandato de 105.000 ciudadanos, que es la mayor votación en la historia de Colombia. Y he hecho unas leyes muy importantes en contra de la corrupción, judicialicé el cartel de la toga, hice una serie de elementos y de herramientas para combatir la corrupción, para proteger al medio ambiente y para generar legalidad en Colombia. En mi partido hay extremos, hay diferentes visiones, y eso tiene que ser respetado. Yo daría mi vida para que la otra persona de mi partido o de cualquier otro partido pueda decir en democracia lo que bien tenga, a fin de que podamos construir, y vuelvo a insistir en algo que el país sí tiene que reflexionar, es escucharnos. Tenemos que aprendernos a escuchar. ¿Qué opina el uno? ¿Qué opina el otro? Y de esa manera también sacar conclusiones. No comer cuentos, sino realmente entender que entre todos podemos sumar. Yo estoy generando en el Congreso de la República una frase que nace de mi corazón, y es que esto tiene que ser como la pirinola, que era un jueguito que usábamos antes, y donde todos ponemos, porque si todos ponemos, si todos contribuimos con ideas, si todos ayudamos a solucionar los problemas, absolutamente todos ganamos. Escucharnos y actuar, porque parece que Claro. no hay tanto accionar del gobierno, en este caso del presidente Iván Duque, porque si no, no estuviéramos viendo toda esta ola de indignación que estamos viendo en todo el país. Ahora voy con Víctor de Currea. Víctor, ¿qué viene para Colombia? A ver, yo veo como varios escenarios. La primera es el riesgo de un golpe militar. No es tan posible, pero yo no lo descarto. Es decir, no ha habido tradición de golpes militares en Colombia. Lo único que ha habido lo colocaron las élites, que fue el de Rojas Pinilla, pero digamos en un porcentaje pequeño hay que tenerlo en el análisis. Segundo, un manejo autoritario, la posibilidad de que el presidente Duque llame, decrete la conmoción interior y veamos esas represiones que vivimos o que vivieron, porque yo era muy joven, durante el gobierno de Turbay Ayala bajo el Estatuto de Seguridad. Eso es otro escenario. Lo otro es que busquen una salida para legitimarse a última hora, que perfectamente puede ser remover del puesto a Iván Duque, colocar a Marta Lucía Ramírez, la vicepresidente, como presidenta, y tratar de una manera de maquillaje. O lo otro, que es lo que ahora se está pidiendo el Centro Democrático, que es un diálogo nacional. En ese diálogo nacional tienen que estar todas las fuerzas del país, pero sobre todo cumplirle a unos mandatos, digamos, constitucionales del constituyente primario, que es el que está ahí. Nosotros esperamos, de verdad, que no haya más muertes de ningún lado. De verdad esperamos que la policía deje de estar infiltrando las marchas, y sobre eso hay demasiada evidencia. Esto no es una narrativa. Cualquier periodista internacional de los que he estado cubriendo las conoce y sabe que no es mentira. Entonces queremos eso, queremos que no hayan helicópteros del ejército aterrizando en Bosa y en Suba. Queremos que no se corte el internet en Cali para que no se pueda denunciar la situación. Queremos que no hayan jóvenes desaparecidos y muertos. Tenemos datos fidedignos, claros, comprobados. Queremos que no haya razones para que Naciones Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos estén censurando la actitud del gobierno colombiano. Entonces, abran el diálogo, pero el diálogo no puede ser con una agenda cerrada que no corresponde a la realidad del país, Sí. con unas prioridades, como decía Eduard, lo prioritario es, no, lo prioritario es lo que el país considera prioritario. Entonces, Eduard, de verdad, hay un sector de la sociedad que está dispuesto a salvar este país, pero no se trata de salvar el gobierno de Duque porque las instituciones, no. La señora que mañana tiene que ir a comprarle el arroz, el señor que va a comprar los huevos, las instituciones no le dicen nada. Es la realidad del país. Entonces, yo espero, Eduard, además, que como tú te colocas como una persona de origen humilde, al igual que yo, de colegio público y defensor del medio ambiente, espero que tú seas un defensor de la lucha contra el fracking y a favor de los páramos dentro del Centro Democrático, y que seas un defensor, como lo has hecho aquí, de la sociedad en contra de los desmanes del ESMAD. Gracias, Víctor. Eduard, sus conclusiones muy rápidamente para poder terminar el programa. Le voy a mandar además, porque veo que usted es muy estudioso del tema, todos los proyectos de ley, que además son hermosos
de protección ambiental y coincido con usted en muchos temas, protección a los páramos, acabamos de hacer un proyecto de ley que permite sembrar árboles en todas las ciudades, una agenda ambiental ambiciosa que tengo, pero después lo voy a seguir en Twitter para que después hablemos por ese medio. Pero mire, pongámonos de acuerdo, y en estos días hacíamos un análisis en otro programa sobre, hay unos temas urgentes y un tema que tiene que ser amplio, como usted lo dice. Los temas urgentes es la política social, cómo la vamos a solucionar, cómo vamos a ayudar a los ciudadanos más pobres. Ojalá coincidir en un tema que para mí me parece que es espectacular porque es de lo que yo he vivido, que es la educación gratuita, que yo no tuve, gracias a Dios, a través de un crédito en el ICETEX pude estudiar, pero que tiene que dar oportunidades a todos los colombianos. Es la única forma, en mi criterio, de salir de la pobreza. Y tres, que creo que es fundamental, es de dónde vamos a sacar esos recursos, cómo lo vamos a hacer. Y yo sí creo, y se lo digo abiertamente, y es lo que hemos hablado con el presidente Duque en diferentes partes del país, con la ciudadanía, es que los que más tienen que dar. Eso hace parte de lo que estamos proponiéndole al país. Edward, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para dialogar acá en France 24 y analizar un poco lo que está ocurriendo en Colombia, panorama complejo y delicado, político y social. Por supuesto, a usted también, Víctor de Correa, por atendernos la invitación y estar en este debate para buscar pues, también soluciones a todo esto que estamos viviendo en Colombia, en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Cali. Por supuesto, a nuestros periodistas, a Marina Sardiña, que ha estado cubriendo todas las movilizaciones en la capital colombiana, y a Luis Muñoz desde la ciudad de Cali, también epicentro de actos de violencia, de la protesta pacífica, de la protesta también indígena. A todos ustedes, gracias siempre también por estar siempre ahí sintonizando nuestro canal, y los invito a que se quede con nosotros para más actualización de noticias. Nos vemos en unos minutos.